Hoy quiero compartirles una palabra que es del corazón, una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Esta mañana cuando venía acá a la casa de Dios, venía muy emocionado, la verdad muy emocionado y gastado emocionalmente, físicamente. Pasé demasiado tiempo estudiando esta palabra, pero pude tocar el corazón de Dios y sé que tengo una palabra para ti. Así que quiero invitarte para que, si quieres, escanees el código QR que aparece aquí abajo en la pantalla y ahí podrás tener las notas de esta prédica para que tú puedas seguirme o para que puedas tenerlas para que estudies durante la semana, cualquiera que sea el caso. Bienvenidos a los de radio, bienvenidos a los de Facebook. Y quiero invitarte para que te quedes los próximos 30 minutos conmigo para que escuches una palabra que estoy convencido que va a ministrar tu vida. Yo le puse al tema de hoy principios para la provisión de Dios en tiempos de crisis. Entonces, hoy quiero compartirte al final 3 principios que van a ayudarte para que tú puedas ver la provisión de Dios en medio de la crisis. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 9, y quiero que tengan este pasaje presente durante la predicación y sobre todo al final vamos a echar mano de ella. 2 de Corintios 9 dice el apóstol Pablo: Dios es quien da. ¿Quién? Dios. Dios es la fuente. Dios es quien da la semilla al que siembra. Si alguno de ustedes quiere sembrar, Dios es el que da la semilla. Pero también Dios es el que da pan al que se alimenta, al que come. De igual manera, les dará a ustedes muchas semillas. Fíjate bien, Dios quiere darle muchas semillas y las hará crecer. O sea, Dios es el que da la semilla, Dios es el que hace que la semilla crezca para que podamos tener una gran cosecha de justicia de ustedes. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. Esa es la idea de Dios. La idea es que Dios quiere darte pan, pero también quiere darte semilla. Quiere que tú deposites la semilla y Él se compromete a hacer que la semilla crezca y darte una cosecha que pueda significar abundancia para tu vida. Ahora, fíjense bien, vamos a estudiar el capítulo 26 del libro de Génesis. Ahora, algo interesante del capítulo 26 es que es el único capítulo de todo el Génesis que habla acerca de la vida y las obras del patriarca Isaac. O sea, el único capítulo en la Biblia, en el libro de Génesis, que se centra en la vida de Isaac y sus obras, es el capítulo 26. De los 49 capítulos del libro de Génesis, 38 hablan acerca de Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Pero de los 38 capítulos que hablan acerca de los patriarcas, solo un capítulo habla y se centra en la vida de Isaac. Es como Isaac es como aquel actor que solamente entra en una parte muy pequeña de la historia. Pero escucha esto: Isaac es como el bateador emergente que está listo y entra en el momento crucial y da un home run cuando entra al campo de juego de la vida. Así es Isaac, así lo identifico. Está listo y cuando entra al escenario conecta un home run. Y puedes imaginarte Isaac dando vuelta por la primera, por la segunda, por la tercera, y cuando llega el home todo el mundo lo está esperando, todo el mundo lo está aplaudiendo porque se llevó la ovación. Así yo veo a Isaac. Esta es la única entrada en la cual él entra, pero conecta un jonrón. Ahora, Isaac fue el primero de los patriarcas y del pueblo de Dios que sembró y cosechó en la tierra prometida. Dios le dijo a Abraham, su padre, que él le iba a dar una tierra abundante. Pero el primero, escucha, que siembra y cosecha del pueblo de Dios, de los patriarcas, fue Isaac. Y su primera siembra, quiero que pongas atención, fue en tiempo de una severa crisis y una escasez sin precedente. Eso fue una descripción exacta de la confianza que Isaac tenía en Dios. Escucha, el primero que siembra, porque los patriarcas fueron
tenían ovejas, tenían ganado, eran nómadas. El primero que siembra, la primera experiencia de una siembra la tiene Isaac. Y no siembra en el mejor escenario, él siembra en medio de una crisis sin precedentes, en medio de una escasez impresionante. Allí Isaac siembra, poniendo de manifiesto su confianza en Dios. Él no tenía la experiencia, no eran las mejores condiciones, pero Isaac sembró su semilla. Yo lo digo de esta manera: Isaac metió la mano al futuro, porque esa tierra donde él va a cosechar era la tierra que sería entregada a sus descendientes. Entonces lo que hizo Isaac fue como echar mano al futuro. Es lo que dice primera a Timoteo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Isaac fue al futuro y cosechó en una tierra que iba a ser de sus descendientes. Entonces vamos a estudiar el capítulo 26. Vamos a ver cómo Isaac va a sembrar una tierra. Va a sembrar una tierra que no le pertenece, una tierra que no es suya, pero va a tener una cosecha, y él siembra en medio de una crisis. Ahora fíjense bien, para que nosotros podamos entender, interpretar un pasaje, lo primero que tenemos que hacer es entender el contexto. Y el contexto tú lo vas a encontrar en el capítulo anterior, se llama el contexto inmediato. Si vamos a estudiar el capítulo 26, tendremos que entender de dónde viene la trama del escritor. En el capítulo 25 se narra la muerte de Abraham. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, aproximadamente como unos que saca cuentas, 13 capítulos describen la vida de Abraham. Capítulo 25, en el versículo 5 dice la escritura: Abraham, antes de morir, le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac. Escucha esto. Después de la muerte de Abraham, es decir, antes de Abraham morir, le entrega toda su riqueza. Abraham es un hombre completamente próspero, bendecido, o sea que le deja una gran herencia. Digamos que Isaac llegó a ser un hombre rico, próspero, basado en la riqueza que su padre le da. Y lo dice el versículo 11 del capítulo 25: después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció. O sea, viene la bendición de Abraham y luego viene una bendición del Dios de su padre sobre la vida de Isaac. Y dice la escritura, pon atención, que Isaac, después de la muerte de su padre, él vino y se estableció cerca de un pueblo que se llama, o una tierra que se llama Beer Lahai Roi, en el Negev. Ahora, esa tierra donde él se ubica es en los límites de Egipto y la tierra prometida. Entonces, él está allí en los límites. Si voltea hacia su izquierda, si me lo permiten decirlo, estoy frente al mar Mediterráneo. Si en mi imagen mental, si volteas hacia la izquierda, ves el camino que va a la tierra de Egipto. Una de las características de la tierra de Egipto es que ellos abrían con sus pies, abrían los surcos, eran tierras de riego. Era muy próspero el imperio egipcio. Y si volteas a su derecha, encuentra un desierto, primero una tierra desértica, que es parte de la tierra prometida que Dios había dado a ellos, a su descendencia, que se la había entregado a Abraham, pero no había llegado el tiempo. Era una tierra que llegaría a ser de ellos. Entonces él está ahí en los límites de la tierra que Dios les había dado, y mira hacia el lado izquierdo y mira a Egipto. Ahora, algo muy importante es que regularmente cuando pensamos nosotros en Egipto, siempre la Biblia nos habla o nos describe Egipto como nuestra vida pasada, como nuestras ideas, como el lado humano, y siempre la tierra prometida representa como el lado divino, como la provisión. Y ahí está, en un punto medio, está en el límite de la tierra prometida y Egipto. Ahora, fíjate bien, él está allí. Y el capítulo 26, lo primero que hace, nos describe, él va a entrar al escenario de Génesis en medio de una crisis impresionante. Ya no está su padre, ahora él es el personaje central. Capítulo 26 dice: en aquel tiempo
llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. O sea, si él voltea hacia Egipto, todo está bien. Si voltea hacia Canaán, hay una crisis impresionante. Imagina esto, tal como lo había pasado en tiempos de Abraham, su padre. Era tan grave la falta de alimentos que Isaac lo primero que piensa es: debo irme a Egipto. Imagínate, él tenía una riqueza que su padre le había dado, estaba ahí en los límites, sabía que esa tierra Dios se la iba a dar a su descendencia, era una palabra que Dios había prometido a Abraham. Y cuando ve la crisis, voltea hacia la tierra de Canaán, ve una tierra desértica, ve una hambre sin precedente, voltea a Egipto y ve una tierra próspera, y la primera intención de Isaac es ir a Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque era aparentemente inteligente, era una decisión inteligente. ¿Por qué? Porque si él se iba siendo un hombre próspero, se iba a una tierra de donde había una hambre, él ponía en peligro su vida. Es normal, porque cuando hay una crisis se despierta el pillaje, los asaltantes, porque tienen hambre, y él voltea hacia allá, dice: no, hacia allá se mira oscuro, y mira Egipto, una tierra próspera, dice: yo creo que debo esperar y debo ir a Egipto. Pero fíjate lo que dice la escritura. Él pensó, pero aquí está el pero que cambia todo. Toda nuestra vida, siempre en una oración se cambia por un pero. Y si después de ese pero viene la persona de Dios, va a ser un pero para bien. Dice: pero Dios se le apareció a Isaac cuando él estaba haciendo planes de ir a Egipto. Dios se le apareció a Isaac y le dijo, escucha lo que le dijo: no vayas a Egipto. Es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar o a Gerar, donde vive Abimelech, rey de los filisteos. Lo que le está diciendo: ¿sabes una cosa? No vayas a Egipto. Es mejor que vayas y te introduzcas hacia la tierra de Canaán, a la tierra de Gerar. Eso era mejor desde la visión de Dios, los planes de Dios, pero desde el punto de vista humano no parecía lo mejor. Dice la escritura que una vez que Dios le dio una instrucción muy específica: no vayas a Egipto, ve a Gerar, Dios le lanza una promesa, le dice: yo prometo estar siempre contigo. Escucha, en medio de la crisis, en medio de un hambre, le dice: introdúcete hacia el corazón de la hambre, pero escucha algo: yo voy a estar contigo y te voy a bendecir en todo. ¿En cuánto? Te voy a bendecir en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas las tierras. Estas tierras donde vas a caminar serán tuyas. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y observa lo que le dice, porque Abraham está hablando como Dios le prometió a su padre, le está contando la promesa que Dios le hizo a Abraham, y le va a contar el concepto que tienen en el cielo de Abraham. Y le dice: porque Abraham me obedeció y cumplió con todo lo que yo le ordené. Ahora, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Abraham cumplió con todo lo que Dios le mandó? Esta declaración de Dios, esta es la perspectiva del cielo. Esta declaración divina, cuando dice que Abraham cumplió y obedeció todo, es un claro ejemplo de la justicia que viene por medio de la fe. Dios bendijo a Abraham con una promesa porque Abraham le creyó a Dios. Escúchame, la promesa de Dios no está basada sobre una obediencia. La promesa de Dios está basada en la fe. La Biblia dice en Génesis 15, en Romanos 4, que Abraham le creyó a Dios y entonces le fue contado por justicia. O sea, mira, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, la descripción del cielo sobre ti es: Él me obedeció en todo lo que yo le ordené. Impresionante. O sea, ese es el concepto que el cielo habla de ti cuando tú depositas tu fe en Jesucristo. Abraham es el padre de todos aquellos que son de fe.
Y dice la Biblia que todo aquel, Romanos capítulo 3, que cree en Jesucristo es declarado justo, sea quien fuere, delante de los ojos de Dios. Lo que está diciendo este pasaje es la descripción que Dios tenía de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Escucha, cuando nosotros creemos en Jesús, somos declarados justos delante de Dios. La Biblia dice que Jesucristo vino a cumplir toda la ley. Nosotros la transgredimos, pero Jesucristo, dice la Escritura, que cumplió toda la ley. Y cuando tú depositas tu fe en Jesucristo, todo el cumplimiento de la ley que hizo Jesucristo te he dado a ti. Eso es lo que llamamos la justificación por medio de la fe. Nosotros somos declarados justos, y el cielo dijo de Abraham: Abraham me obedeció y cumplió todo lo que yo le ordené. ¿Cómo obtuvo ese concepto de Dios? Cuando él depositó su fe en Dios. Y entonces Dios le dice a Isaac: ¿sabes qué? No vayas a Egipto, introdúcete a la tierra prometida. Aunque hay una crisis, yo voy a estar contigo y yo voy a bendecir todo lo que tú hagas. Ve lo que dice el versículo siguiente: fue así como Isaac fue a Gerar para hablar con Abimelech, y se quedó a vivir allí en obediencia que a la instrucción que Dios le había dado. Es muy importante que en medio de la crisis tú y yo podamos escuchar a Dios y podamos obedecer las instrucciones. Ahora, esto era contrasentido. O sea, si Isaac miraba hacia Egipto, lo miraba próspero, sin crisis. Si miraba la tierra prometida, la tierra Canaán, veía una crisis impresionante. Pero Dios le dijo: yo voy a estar contigo. O sea, es una cosa, es mejor estar en el lugar que Dios quiere, aunque sean las circunstancias caóticas, porque Dios es poderoso para bendecirte donde sea que estás, si estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Y yo creo con todo mi corazón que Dios, a nuestra iglesia y a ti, Dios nos trajo aquí para este tiempo, y Dios quiere que nosotros volteemos a Él, y Él prometió estar con nosotros y bendecir nuestras vidas. Cuando Dios apareció a Abraham, su padre, Dios le dijo en el capítulo 12: deja tu tierra y tu parentela y sal a la ciudad que yo te voy a mostrar. Y dice la Escritura que Abraham dejó todo y se fue. Y fue lo mismo que hizo Isaac. Isaac, cuando escucha a Dios, la promesa de Dios, contrario a todo, poniendo en riesgo todo, dice la Escritura que fue a donde Dios le dijo que fuere. Ahora, cuando uno escucha esto, pon atención a lo siguiente. Cuando uno escucha esto acerca de Isaac, dice: wow, qué impresionante. O sea, Dios le aparece en medio de este escenario, en medio de la crisis, le dice: vete a Gerar, vete a la tierra prometida aunque haya crisis. Y Isaac obedece. Uno dice: wow, qué confianza, qué impresionante. Pero el escritor bíblico siempre no va a escribir o no va a plantear toda la historia de diferentes enfoques. La Biblia nunca esconde la humanidad de los personajes bíblicos para que nosotros podamos identificarnos. La Escritura dice más adelante que cuando él llegó a la tierra de Gerar, lo primero que hizo Isaac, por miedo, fue presentar a su esposa Rebeca como su hermana. Porque él decía: yo tengo miedo que cuando vean a mi esposo en esa tierra que es la tierra de los filisteos, cuando vean la belleza de mi esposa, me quieran matar para quedarse con mi esposa. Y uno dice: espera. ¿Has creído que Dios tiene el poder para darte provisión en medio de la crisis, y ahora dudas que puede protegerte a ti y a tu esposa? Y es lo ambivalente de los seres humanos. A veces nosotros damos 2 pasos para adelante y luego damos 2 pasos para atrás. Es lo mismo que le pasó al apóstol Pedro. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro levanta la voz y le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando escucha la palabra, Jesús le dice: wow, Peter, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¡Qué revelación! Unos versículos siguientes,
Cuando Jesús habla de ir a Jerusalén a morir, Pedro levanta la voz y dice: no hagas tal cosa. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Uno dice: espérame, unos versículos pegas un jonrón y unos versículos siguientes cometes un error. Y ahí lo presenta la debilidad de Isaac cuando esconde su relación de matrimonio con Rebeca por temor, y cuando se entera el hombre que está allí, Abimelech, ordena, porque entiende quién es Isaac y su padre, ordena que nadie toque a Isaac y a su esposa Rebeca. Y dice el versículo 12 que cuando llega y se instala en la tierra de crisis, en una tierra de hambre, quiero que digas conmigo, en una tierra de hambre, vamos en el estudio, digan conmigo, en una tierra de hambre. Él llega a una tierra de hambre. Isaac, dice la escritura, sembró semilla en esas tierras. Es la primera vez que un personaje bíblico va a depositar una semilla en esa tierra. Es la primera vez, y en medio de una tierra de hambre, dice, y sembró semilla en esas tierras, y en ese mismo año reunió una cosecha 100 veces mayor, y dice claramente: el Señor lo bendijo. Wow. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Hasta Abimelech llegó a decirle: escuche, vete de aquí, pues ya eres más poderoso que nosotros. Increíble cómo Isaac siembra una semilla en una tierra de hambre, pero que Dios estaba con él, Dios lo bendijo y Dios lo hace prosperar y lo hace más rico en medio de una tierra de hambre. Esto es poderoso, porque Dios pudo haber mandado a Isaac en una buena tierra, en un buen tiempo, a depositar la semilla, pero entonces no le darían el reconocimiento a Dios. Y cuando ven cómo Isaac siembra semillas sin tener experiencia en una tierra de hambre, y cuando ven la cosecha, todo mundo dice, hasta los que no conocían a Dios: esa cosecha es porque Dios está con él y Dios fue glorificado. Wow, esto es increíble. Ahora, la Biblia dice que producto de la bendición, Isaac, yo creo que él se iba a quedar ahí, porque él estaba en ese terreno que se llama Gerar, que significa lugar de permanencia. Regularmente a nosotros, cuando nos va bien, nos queremos quedar. Siempre tenemos miedo ir a un nuevo lugar, aunque Dios promete llevarnos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Dios quiere llevarnos a un nivel mayor, pero cuando experimentamos un poco de éxito, nos queremos sitiar o ubicar en ese lugar. Pero gracias a la envidia que despertó su bendición, su prosperidad, dice que llegaron algunos pastores de ahí de Gerar y lucharon con él, tuvieron contiendas por las aguas de un pozo que él había abierto. Y entonces Isaac dice: bueno, nos tenemos que ir de aquí porque hay problemas. Y él se va al valle, se aleja de Gerar, y luego abre otro pozo, y entonces llegan de nuevo pastores de Gerar y comienzan con odio a pelear el pozo. Y lo que hace Isaac es, dice: bueno, yo me voy. Él no pelea. ¿Sabes por qué? Porque Isaac sabía que su bendición no se lo daban los pozos, que su bendición no se lo daba la tierra, que donde sea que él estuviese, Dios estaba con él y Dios lo iba a bendecir. Esa es la convicción que tú y yo debemos tener, que no importa la circunstancia donde estemos, aunque estemos en una tierra de hambre, Dios nos hace cosechar cuando estamos en el lugar de Dios y cuando confiamos, porque su bendición es sin límite. Pero dice la escritura que él yéndose llegó a otro lugar, y él hizo otro pozo que se llamó Rebot, que significa lugar espacioso. Y cuando llegó a ese pozo y él lo cavó,
ya no pelearon contra él, pero ya se había alejado lo suficiente de Gerar, y ese pozo, como ya no hubo problemas, se dio cuenta que el lugar era muy espacioso. Escucha, en el lugar donde él estaba en primera instancia, su bendición, la cantidad de su rebaño, de sus siervos, ya no cabían en ese lugar, y Dios utilizó la envidia, porque la Biblia dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando ven la bendición de Dios sobre nuestras vidas y nos quieren quitar lo que es nuestro, nosotros lo entregamos, no peleamos, porque todo lo que nos quitan es para llevarnos a algo superior. Escucha, todo lo que te se ha quitado no es otra cosa más que llevarte a un lugar superior. Y por eso cuando Isaac llega a este lugar le pone Rehobot, porque si dice, Dios me trajo a un lugar espacioso. La envidia, el odio, el rencor de todos los filisteos, lo único que hizo fue empujarme al propósito de Dios impresionante. Ahora, eso lo entendió David cuando David dijo en el Salmo 18, tú lo puedes leer conmigo, dice David, me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo, dice David, cuando está siendo perseguido. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Y mira lo que dice David, me sacó a un amplio espacio, porque el odio de los enemigos a donde nos lleva es un lugar más espacioso. Yo creo con todo mi corazón, y lo digo proféticamente, que esta crisis que nos sacó de nuestros auditorios, yo creo que nos llevó a un lugar más espacioso. Dios quitó los límites y nos llevó a un lugar espacioso. Escucha, David dice, lo único que Dios hizo cuando vinieron mis enemigos fueron trasladarme a un lugar más grande, al plan de Dios para nuestras vidas. Wow, eso es impresionante, ¿sabes qué es lo maravilloso? Lo maravilloso de la bendición de Dios, de estar en el lugar de Dios, lo maravilloso no solamente la prosperidad, sino la protección. Y cómo Dios usa lo que el enemigo planea para nuestro mal, Dios lo usa para nuestro bien. Esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios no solamente es económica, la bendición de Dios es en todos los sentidos de nuestra vida. Ahora fíjate bien, en el versículo 23, Isaac, una vez que se ve en ese lugar en Rehobot, cuando se ve en ese lugar espacioso, contempla cómo Dios le ha bendecido. Dice el versículo 23, Isaac se fue a Beerseba. El Señor se le apareció de nuevo esa noche y le dijo, yo soy el Dios de tu papá Abraham, no tengas miedo que yo estoy contigo. Le vuelve a decir, y esa es una palabra que tengo para ti, Dios está contigo. Y dice Dios, te daré mi bendición y haré que tengas muchos descendientes por causa de mi siervo Abraham, por causa de la fe. Escúchame, la promesa y la bendición de Dios no llegan a tu vida porque te saca 100 en el examen divino. Créeme, todos nosotros reprobamos el examen, pero cuando creímos en Jesús, el examen que Jesús hizo perfecto, la calificación de Él nos es puesto a nosotros. Eso es una gran noticia. Y dice la escritura que cuando Dios se revela, le dice, es increíble, yo estoy contigo. Dice la Biblia, el versículo 25, Isaac construyó un altar y adoró al Señor. Isaac reconoce que fue Dios quien le bendijo. No solamente Isaac, todas las personas de ahí de los filisteos más adelante vienen a hacer un pacto de alianza con Isaac porque sabían que Dios estaba con Isaac. Escucha, en medio de la crisis, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte para que todos los que están a nuestro alrededor sepan que Dios es poderoso y está con nosotros. Si eso es verdad, ¿por qué no le das un aplauso ahí donde tú estés? Dale un aplauso a Dios. Ahora, es impresionante que en este capítulo encontramos a un Isaac con una fe increíble, ¿no? Ahora, quiero compartirte rápidamente y de manera práctica 3 principios para que tú veas la provisión de Dios en medio de esta crisis. ¿Por qué es relevante eso?
En la semana escuché que en el mes de abril se perdieron 555,000 empleos en un mes en nuestro país. 555,000 familias se quedaron sin el sustento. Estamos en medio de una crisis y los especialistas dicen, y aún como dijera Raúl Velasco, aún hay más. Lo peor de la crisis viene. Ok, yo quiero darte 3 principios para que tú seas un hombre y una mujer bendecida en medio de la crisis. Así fue como Dios lo hizo con Isaac, y el Dios de Isaac es nuestro Dios. Esa es la buena noticia. Primer principio para ver la provisión de Dios en tiempo de crisis. Número 1, confía en Dios. Confía en Él. Acuérdate lo que Dios le dijo a Isaac: no vayas a Egipto, es mejor que vayas por un tiempo a Gerar. Yo prometo estar contigo y bendecirte en todo. Escucha, si Egipto representa el pasado, en medio de la crisis vamos a ser tentados a utilizar algunas maniobras humanas que no son correctas. Pero Dios dice: no vayas a Egipto, yo voy a estar contigo, confía en mí. Escúchame, Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él no prometió que no habría crisis, prometió estar con nosotros en medio de la crisis, dando victoria. Dios es especialista para revelarse en medio de la crisis. Lo primero que tienes que hacer para ver la provisión de Dios es confía. Ahora, número 2, número 1, confía y luego siembra. La Biblia dice que Isaac sembró semilla en tierras de hambre y Dios le dio una multiplicación al 100 por 1 y lo enriqueció. No solamente tenemos que confiar en Dios. Si Dios es el que da pan al que come y semilla al que siembra, Dios te da semilla y tú puedes guardar esa semilla por temor o puedes sembrar en un acto de fe. Porque fe, hay muchas personas pueden decir: yo confío en Dios, pero no siembran. Porque sembrar es asumir riesgos. Y lo dicen: no están las hojas para tamales, no está el horno para bollos. La cosa está difícil, tenemos que guardar. Dicen en Egipto, el reino de los cielos dice: hay que sembrar, porque el mejor momento y la mejor tierra para la siembra o para la cosecha, para la bendición es la siembra. En Egipto dicen guarda, el reino de los cielos dice da. Ahora, yo quiero decirte rápidamente que hay 3 lugares en los cuales tú debes sembrar y tendrás una cosecha al 100 por 1. Número 1, siembra en tus padres. Di conmigo: en tus padres. La Biblia dice en Efesios, y en más de 4 pasajes en la Biblia dice lo mismo. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida. Hay una promesa. Si quieres sembrar y tener una cosecha al 100 por 1, el primer terreno en el cual tienes que depositar tus finanzas es en la casa de tus padres. Algunas personas dicen: bueno, mi padre es un jubilado, mi padre no necesita. No entienden nada. El principio de la bendición sobre tu vida está en tus padres. Tú tienes que honrarlos. Y honrar significa dar tu tiempo, dar tus palabras de aprecio, dar tus finanzas. La primera tierra en la cual debes depositar semilla en tiempo de crisis es en casa de tus padres. Número 2, deposita semilla en los pobres, en aquellos que tienen menos que tú. Es cierto, hay muchas personas que tienen más que yo, pero también hay otras muchas más que tienen menos que yo. Fíjate lo que dice Proverbios: ayudar al pobre es hacerle un préstamo a Dios. Dios mismo te va a recompensar. Escucha, cada semilla que tú deposites en aquellos que tienen menos va a garantizar que tengas una cosecha sin precedentes. Si hay más de 555,000 personas en nuestro país en un mes que perdieron su empleo, hay mucha tierra de hambre donde podemos depositar nuestra semilla. Y Dios promete que Dios te va a dar una multiplicación al 100 por 1. Abre tus ojos.
Sal de esa visión ensimismada que tenemos por el temor. Abre tus ojos, observa a quienes tienen menos que tú y siembra en ellos. Segundo terreno. Y el tercer lugar donde debes sembrar es en la casa de Dios. Malaquías 3:10 dice: traigan su diezmo completo al tesoro del templo para que haya suficientes provisiones en mi templo. Escucha lo que dice Dios: pruébame en esto y ve si no te abro el cielo y derramo bendiciones más allá de tus sueños más salvajes. Por mi parte, dice Dios, si tú siembras, te defenderé de los merodeadores. Protegeré tus campos de trigo y huertos contra los saqueadores. O sea, lo que Dios dice: tú siembra la semilla y yo voy a hacer que esa semilla crezca al 100%. Pero además dice Dios: voy a proteger tu cosecha para que nadie te la robe. Yo voy a ser tu guardián. Y lo dice: será reconocido como la nación más feliz. En medio de la crisis, Dios quiere prosperarte. Serás reconocido como la nación más feliz y experimentarás lo que es ser un país de gracia. Así lo dice el Señor. Lo primero que tienes que hacer, primer principio, si quieres tener una provisión sobrenatural, confía en Dios. Él estará contigo. Y segundo, siembra semillas. Y lo último, el tercer principio: no olvides reconocer quién fue quien bendijo, quien te bendijo, y recuerda que lo hizo por gracia. La Biblia dice que al final Isaac construyó un altar y adoró a Dios diciendo: tú fuiste cuando yo quería ir a Egipto por miedo, tú me introdujiste a la tierra de hambre y dijiste que ibas a estar conmigo. Confié en ti, deposité una semilla en tiempo de hambre y tú me diste una cosecha 100 veces mayor. Y tú me prosperaste y tú abriste pozos para mí y tú me diste un lugar espacioso para mí. Me quitaste la estrechez y me llevaste a abundancia. Tú lo hiciste. Escucha esto, pero en medio de una crisis, Dios quiere hacerlo en tu vida. Y cuando yo veo el escenario, siempre quiero compartir una palabra de Dios relevante, una palabra que responda a la crisis, a la circunstancia. Créeme, en medio de esta crisis, al igual que Isaac, si tú confías en Él, si tú siembras semillas donde debes sembrar, y si tú reconoces que Él es el dador de todo por gracia, Dios te hará prosperar y bendecir y te hará una nación feliz, porque esa es la promesa de Dios. Quiero terminar haciendo una oración para todos aquellos que nos escuchan a través de Vive Radio y que nunca han entregado su corazón a Dios. Tú has escuchado la palabra, has visto cómo un hombre llamado Isaac confió en Dios y Dios lo bendijo. Dios quiere hacerlo contigo también. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y Él está esperando que tú abras tu corazón, que tú le permitas entrar a tu vida. Por eso quiero invitarte para que hagas una oración conmigo, la oración más importante, la decisión más importante. Isaac le creyó a Dios. Si tú hoy le crees a Dios y le abres tu corazón, Él va a entrar para perdonar tus pecados, para darte una nueva vida y por encima de todo para hacerte su hijo. Si nunca has hecho esta oración, te pido que ahí donde estás, si puedes, inclina tu rostro para concentrarte y que esta oración salga de tus labios, pero más de tu corazón. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón. Te pido que vengas a vivir en mí. Perdona mis errores y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Hoy decido creer en ti. En medio de la crisis, como Isaac, decido oír tu voz, obedecer tu consejo, confiar en ti, y decido ser bendecido en todo sentido, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Si tú nos escuchaste a través de Vive Radio, gracias por sintonizarnos. Te esperamos el próximo miércoles 7:15 de la tarde y el próximo domingo
11 de la mañana y 1 de la tarde. Gracias. Si recibiste a Jesucristo hoy, cómo nos encantaría que nos hicieras una llamada o que nos mandaras un mensaje a través de las redes sociales. Puedes buscarnos como Vive Radio Culiacán o Iglesia Vida Culiacán, y si tú nos envías tu teléfono y tu nombre, nos gustaría escribirte y enviarte algunos regalos y felicitarte por esta decisión más importante, la más importante. Dios te bendiga a todos los que están y nos escucharon a través de la radio. Antes de entregar este lugar, yo quiero ministrar el corazón de la iglesia. Quiero referir a la iglesia y a todas aquellas personas que nos miran y que se han preguntado cómo enfrentamos la crisis, cómo podemos tener provisión, cuál es el diseño, el plan de Dios. Es impresionante que Dios llama a Isaac al escenario en medio de una crisis, en medio de un ambiente terrible. Yo creo que Dios nos llamó a ti y a mí, a la iglesia Vida Culiacán, y a ti que me escuchas, que eres cristiano. Dios nos llamó en este tiempo, y Dios quiere hacer algo poderoso en nuestras vidas. Pero el punto es si vamos a confiar en Él, si vamos a oír o vamos a obedecer su instrucción. Pero yo quiero invitarte para que tú obedezcas a Dios, para que confíes en Él, para que siembres. Quiero ser vulnerable. Durante estos días de pandemia he estado cuidando un poco a mis padres. Tengo el privilegio de tenerlos cerca de mí y siempre llego a su casa, pregunto qué ellos necesitan. Como son mayores, están en su casa, y entonces trato de cuidar de ellos, y siempre voy y llevo provisión a ellos, y a veces ellos me dicen muchas gracias y quieren darme dinero, y yo le digo no está bien, y ellos dicen pero ¿cómo va a ser? Gracias, porque he cuidado de ellos, y yo les digo a ellos gracias a ustedes, porque cada vez que yo siembro en ustedes cosecho 100 veces más en mi vida. Desafortunadamente hay miles de personas que teniendo una tierra tan próspera en sus padres, viven pensando que sus padres tienen más que ellos, y ese es un pensamiento incorrecto. Confía en el Señor, siembra en tus padres, siembra en los que necesitan más que tú. Creo que debemos vivir con menos para compartir más. Siembra en los que tienen menos y siembra en la casa de Dios. Dios promete que estará contigo y que te dará 100 veces más. Esa es la seguridad. Confía en el Señor, y me gustaría orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, ahora yo hago oración por la iglesia. Hemos oído tu palabra, vivimos en tiempo de crisis como en tiempo de Isaac. Qué impresionante, Señor, que solamente este capítulo es el capítulo donde se presenta este patriarca. En medio de una crisis, él supo confiar en ti, supo obedecerte a ti, supo ir al lugar donde tú le dijiste, aunque había una crisis, aunque lo iba a apostar todo, él lo apostó todo a ti, obedeció tu palabra, y tú, Señor, lo llenaste de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, en medio de esta crisis, que nosotros podamos confiar en ti, que podamos sembrar. Señor, si tú das pan al que come y semilla al que siembra, Señor, y si prometes, Señor, hacer que nuestra semilla crezca y proteger nuestra cosecha, decidimos confiar en ti y sembrar donde tú quieres que sembremos. Isaac entendió, Isaac comprendió muy bien que tú querías que él sembrara en una tierra de hambre. Señor, en medio de esta tierra de hambre 2020, tú quieres que sembremos y que confiemos en ti. Porque aquel que dice que confía en ti debe tener obras que validen esa fe. Señor, la fe son acciones. Permite que nosotros no solamente digamos que confiamos en ti, sino que sembremos donde tú has establecido que sembremos, y veamos la bendición de Dios y reconozcamos que tú eres quien nos bendice. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Amén. Estoy convencido que Dios te dio una palabra. Dios nos dio una palabra este domingo. Te invito para que medites en esta palabra. Te invito para que confíes. No es tiempo de guardar y esconder, es tiempo de sembrar. Si a ti te han dicho a través de los medios de comunicación que es tiempo de guardar,
de pensar en nosotros no es cierto. Es tiempo de sembrar. Siembra en tus padres, siembra en las personas necesitadas, siembra en la casa de Dios, siembra en el reino de Dios. Dios te va a bendecir. Dios les bendiga, Dios les guarde.